En los últimos domingos hemos estado hablando sobre las 8 bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 versículos 1 al 12. Estamos reflexionando sobre cada una de ellas y yo les he dicho los domingos anteriores que el Sermón del Monte, como se conoce comúnmente esta sección, fue dirigido a una multitud de discípulos que habían escuchado y habían respondido al llamado de Jesús y ahora le estaban siguiendo. Y entonces Jesús a estos discípulos les da 8 bienaventuranzas y cada una de ellas consiste en 3 partes. Fíjate, esto no te lo había dicho los domingos anteriores, pero te lo digo ahora. La primera parte es la bendición para quien es discípulo. Dice feliz o dichoso, ¿verdad? La bendición para quien es discípulo. La segunda parte es la actitud que debe tener ahora ese discípulo. Les está dando como una regla de vida. Si ustedes son mis discípulos, dice Jesús, entonces se deben comportar o entonces deben tener estas actitudes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ya vimos 2, pobres en espíritu, número 1, y la segunda era llorar, y no llorar por cualquier cosa o llorar por un problema fuerte, era llorar en cuanto a arrepentimiento, ¿verdad? En cuanto a saber ser redarguidos por el Espíritu Santo y en ese redarguir poder correr a Dios para pedir perdón y ser perdonado y ser limpiado. Dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres en espíritu. Y luego la consecuencia número 3 de esa actitud es, por ejemplo, que para los pobres en espíritu, para ellos va a ser el reino de los cielos. Para los que lloran, ellos van a recibir consolación, ¿verdad? Entonces vemos 3 aspectos en cada una de estas bienaventuranzas: la bendición, la actitud y la consecuencia de esa actitud de cada uno de los discípulos. Y hoy toca la tercera bienaventuranza, que tiene que ver con los mansos. Y entonces dice ahí en el capítulo 5, en el versículo 5 de Mateo, dice, bienaventurados los mansos. ¿Por qué? Porque ellos van a recibir, fíjate bien, muy interesante, porque al final vamos a amarrar todo esto, a concluir todo esto. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir la tierra por heredad. El concepto del mundo sobre la mansedumbre es totalmente opuesto al concepto bíblico. El mundo realmente no valora la mansedumbre. El mundo realmente lo que valora es la altanería y la terquedad. El mundo piensa de la mansedumbre como una actitud de debilidad. Ser manso para el mundo es falta de carácter. Tener mansedumbre para el mundo es habla de servilismo o de dejarse por los demás, una especie así, perdóname, pero como ser tontito, ¿no? Te dejas de los demás y dejas que los demás te traten como quieran y tienes falta de carácter y eres débil. Pero bíblicamente, hermano, ser manso significa 4 cosas. Fíjate, número 1, significa tener un carácter apacible, dócil, dulce, benévolo, considerado y modesto. Después de decir eso pregunto, ¿cuántos hay mansos aquí? Yo no levanto la mano, ¿verdad? Escucha, dice Jesús, bienaventurados, felices, dichosos son los que son mansos, los que tienen un carácter apacible, dócil, dulce, benévolo, considerado y modesto. Mansedumbre bíblicamente habla de humildad. Habla de una disposición a sufrir ofensas sin reaccionar. ¡Wow! ¡Qué difícil es eso! Sufrir ofensas sin reaccionar, porque se está libre, la persona que tiene mansedumbre está libre de enojos, está libre de malicia, está libre de deseos de venganza. Eso significa ser manso bíblicamente, número 1. Número 2, el que es manso
aprende y se somete y obedece a su Señor. Una persona con mansedumbre habla de una persona que está aprendiendo, que se está sometiendo y que está obedeciendo al Señor. En conclusión, es una persona que permite que su vida sea controlada, entre comillas, controlada por el Espíritu Santo. Dios no controla a nadie. Dios no te controla a ti ni me controla a mí. Pero tú y yo podemos decirle al Señor: Señor, yo sí te doy permiso que controles mi vida. ¿Se entiende la diferencia, verdad que sí? Yo sí te doy permiso, y te doy permiso aprendiendo, sometiéndome y obedeciendo tu palabra, obedeciendo tu voluntad en mi vida. Lo que tú digas lo voy a hacer. Las puertas que tú me cierres no las voy a abrir a la fuerza. Las puertas que tú me abras voy a entrar por ahí. El camino por donde tú me guíes. Yo soy tu oveja, tú eres mi pastor, yo te sigo a ti. Tú no me sigues a mí, yo te sigo a ti. Y eso habla de mansedumbre. Número 2. Número 3. Ser manso es tener una actitud para no confiar en nuestras propias fuerzas o capacidades. Hermano, a mí que me habla, ¿verdad? Yo lo sé todo, yo ya estudié la Biblia, yo ya me sé no sé cuántos versículos de memoria, le he leído de Génesis a Apocalipsis 40 veces, yo soy cristiano desde cuna, ¿verdad? A mí, hermano, usted ya no me enseña nada, ¿verdad? Porque ni Dios me enseña nada, porque yo ya lo sé todo, ¿no? Bueno, pues nada más estás demostrando que no eres manso, porque una persona con mansedumbre actúa no en sus propias fuerzas o en sus propias capacidades, actúa sabiendo que es Dios el que tiene control de su vida. Y número 4, ser manso es entender, bíblicamente hablando, nuestra indignidad a la luz de la santidad y la grandeza de Dios. Yo realmente, ¿qué puedo hacer por ustedes, hermano? Yo no puedo hacer nada. Dios puede hacerlo todo a través de mí, pero yo, por Daniel Carrillo, pues yo no puedo hacer nada. Yo soy indigno. Dice Pablo, me escogió a mí, el más pequeño de todos, el más insignificante, el que no era nada, el que perseguía a la iglesia, el que agarraba cristianos, hombres y mujeres, para llevarlos a las autoridades y los mataran o los encarcelaran o los torturaran. A ese Dios lo escogió, dice Pablo. Cuando yo no valía nada, cuando yo era el más indigno, el más insignificante de los hombres. Eso significa mansedumbre, hermano. Reconocer nuestra indignidad a la luz de la santidad y la grandeza de Dios. Y dice Jesús que únicamente los mansos, únicamente los humildes, los que son controlados por el Espíritu Santo, son los que van a heredar la tierra. Es decir, los mansos son los que finalmente, escucha esto que voy a decir, hermano, son los que van a poseerlo todo. Los listos, los astutos, los inteligentes, no. Los mansos son los que finalmente lo van a poseer todo. Y no vayas ahí. Pero cuando tú vas a Gálatas capítulo 5 versos 22 al 23, allí nos habla del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Entonces, la mansedumbre es parte del Espíritu Santo. Y si esto es así, hermano, entonces no podemos tener mansedumbre en nuestras vidas si no cultivamos y aprendemos a tener intimidad y comunión con Dios. Necesitamos practicar, se los he dicho muchísimas veces aquí en esta congregación, necesitamos practicar las cinco disciplinas espirituales que nos llevan a tener intimidad y comunión con Dios. Las únicas 5 disciplinas que yo he encontrado en la palabra que son las que nos llevan a tener intimidad y comunión con Dios. Esas 5 disciplinas las necesitamos practicar. ¿Cada cuándo, hermano? Todos los días. Oración, adoración, alabanza, escudriñar, estudiar, memorizar,
meditar en la palabra y ayunar. Esas 5 cosas, hermano, son las que nos hacen entrar en intimidad y en comunión con Dios. Esas 5 cosas son las que nos hacen madurar y crecer en el Señor. Son disciplinas espirituales. Entre más las practicamos, hermano, más se va a manifestar en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, pero mansedumbre. Yo necesito mansedumbre en mi vida. Bueno, pues no se puede si tú no aprendes a tener intimidad y comunión con Dios, porque es el Espíritu Santo el único que puede manifestar mansedumbre en tu vida. Un ejemplo de un carácter humilde, te traigo 2 ejemplos y te voy a dar el primero, lo vemos en David. Fíjate, muy curioso porque David era una persona con mansedumbre y además era una persona que sabía tener intimidad y relación con Dios. Pero en una parte de su vida, en un tiempo de su vida, dice la Biblia que Samuel fue y lo ungió como rey. Y a partir de ahí, hermano, lo único que tuvo fue quebrantamiento. Lo único que vino a su vida después de ese ungimiento por parte de Samuel fue quebranto, fueron problemas, porque por 8 años aproximadamente Saúl lo estuvo persiguiendo para matarlo. Y la actitud que vemos en David fue de una total mansedumbre. En medio de la persecución, por 8 años tuvo paciencia. Iba de monte en monte, de cueva en cueva, tuvo que esconder a sus papás con los filisteos. Él tenía que estar huyendo todo el tiempo, no podía estar en un lugar fijo por miedo a que Saúl lo encontrara y lo matara. Y en medio de eso, hermano, David nunca se amargó. Tú lo puedes leer en la palabra. David nunca se enojó. David nunca trató de vengarse de Saúl. Nunca tuvo malicia para darle un golpe de estado o para asesinarlo, aunque tuvo 2 oportunidades clarísimas para hacerlo. Y sus soldados, las personas que rodeaban a David le decían: Dios te lo entregó en las manos, ¿qué más quieres? Está en bandeja de plata. Ahorita le cortas la cabeza y ni cuenta se va a dar. Y David decía: ¿cómo voy a poder levantar mi mano en contra del ungido de Jehová? Eso es mansedumbre, hermano. Nunca trató de darle un golpe de estado, nunca trató de asesinarlo. David entendió que solamente Dios podía llevarlo a ser rey y tomar el trono. Y cuando vienen y le dan la noticia de que Saúl murió y con él sus hijos, entre ellos Jonatán, ¿verdad? Y le dicen: lo mataron los filisteos, al final de cuenta lo mataron, ¿verdad? Y acaba de morir Saúl y acaban de morir sus hijos. David no dice: ¿verdad? Por fin, ya voy a ser rey, ¿verdad? No, ya era justo. Señor, gracias, te tardaste 8 años. ¡Qué bueno! Se lo merecía por ser tan malo, tan malvado, tan injusto, por estar tan loco, tan endemoniado. ¿No? David llora por la muerte, no solamente de Jonatán, David llora por la muerte de Saúl. Y compone un canto, hermano, de endecha a favor de Saúl y de sus hijos. Y escribe ahí en 2 de Samuel capítulo 1, dice: ¿cómo han caído los valientes? Que no se alegren los filisteos que viven en Gab, que no se alegren los filisteos que viven en Ascalón, ¿verdad? Porque Saúl y sus hijos eran valientes. ¿Cómo han caído? Y me imagino ahí tocando, ¿verdad? Con su guitarra eléctrica y llorando, ¿verdad? Y por causa de Saúl. Y escúchame, y no eran lágrimas de cocodrilo, eran lágrimas de verdadera tristeza. Eso es mansedumbre. Te doy un segundo ejemplo. Moisés, y ahí sí quiero que vayas conmigo. Libro de Números, en el capítulo 12, por favor.
Y fíjate lo que dice el versículo 3. Dice, y esto me sorprende, hermano, porque dice, y aquel varón Moisés era muy manso. Pero lo que me sorprende es que dice, inspirado por el Espíritu Santo, el escritor de Números dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Escucha, el que escribió Números, ¿quién fue? Moisés. O sea, y tú puedes decir, Moisés, bájale 3 rayitas, ¿verdad? Le echó crema a sus tacos, o sea, pues cómo no, o sea, imagínate, yo escribo mi propia biografía, yo Daniel Carrillo, y digo, y Daniel Carrillo era el hombre más manso que había sobre la tierra, más que todos los hombres que había sobre. Voy, ¿verdad? Bájale. Pero escúchame, tú tienes que entender que Moisés estaba escribiendo bajo inspiración del Espíritu Santo. Lo que Moisés estaba escribiendo era verdad. Era una verdad. Y Moisés no tiene empacho, hermano, en escribir y decir, Moisés, aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, cuando tú vas al contexto de este capítulo 12, yo te lo explico. Fíjate, allí habla que sus hermanos mayores, María y Aarón, murmuraron y criticaron su liderazgo. Empezaron hablando de su mujer, empezaron hablando de su esposa, que era una mujer cusita, ¿no? Y dijeron, ¿cómo es que tuvo esta mujer cusita? Pero de la plática de su esposa, que además, pues, ¿qué les importaba a ellos, verdad? Si era la que Moisés había escogido, pues a ellos, ¿qué les importaba, no? Pero después de hablar de su esposa, empiezan a hablar de su liderazgo y dicen, ¿por qué Dios lo escogió a él? ¿Cómo es que Dios lo escogió a él? Si nosotros somos mayores, nosotros somos más grandes, Dios nos hubiera escogido a nosotros. El liderazgo nos correspondía a nosotros, no a él como el más pequeño. Y la verdad, hermano, es que los hermanos de Moisés lo criticaron y murmuraron en contra de él porque estaban celosos. Estaban celosos que Dios había llamado al más chiquito de ellos. Y Moisés no escuchó la crítica de sus hermanos, pero Dios sí la escuchó. Y llama a los 3 a la entrada del tabernáculo. Y les dice a Aarón y a María, el Señor les dice, mira, Aarón y María, yo hablo a los profetas a través de visiones, a través de sueños. Pero a este Moisés yo le hablo cara a cara. ¿Por qué? Dice Dios, porque quiero. Yo le hablo a Moisés como yo quiero. A ustedes les hablo a través de visiones y a través de sueños. Pero a este, mi monchis, yo le hablo cara a cara. ¿Por qué? Porque es mi cuate, porque es mi amigo, ¿verdad? Y les pregunta Dios a Moisés, a Aarón y a María, les pregunta, ¿por qué no tuvieron temor de murmurar en contra de él? Escucha, y mientras que Dios estaba hablando, yo creo que Moisés los estaba volteando a ver, abriendo los ojos, como diciendo, ¿hablaron de mí? ¿Me criticaron? Y entonces, hermano, dice la Biblia que la ira de Dios se encendió contra los 2 hermanos, contra Aarón y María. Y María quedó leprosa, y algunos teólogos piensan que ella fue la única que quedó leprosa y no Aarón, tal vez porque ella fue la que inició la murmuración, ¿no? No lo sé, probablemente. Pero la actitud que tú ves en Moisés, después de enterarse por Dios que sus hermanos hablaron en contra de él y en contra de su liderazgo, la actitud que tú ves en Moisés es que él no se enoja, no se alegra de que María haya quedado leprosa, no le reclama, no se burla. Más bien, la actitud que tú ves en Moisés es que él ora por sanidad para que Dios tuviera misericordia de su hermana. No, Señor, no la dejes así leprosa, por favor, ten misericordia, ¿verdad? Y Dios le dice, ándale, pues nada más porque tú me lo estás pidiendo, va a quedar nada más 7 días leprosa y después va a poder regresar al campamento. Pero la pregunta es, hermano, esta mañana, ¿cómo es que Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra? Sobre todo porque en el pasado Moisés era un hombre, fíjate, con 4 características. Número 1, impaciente. Él sabía que tenía un llamado y se adelantó al plan de Dios. 40 años tenía
Y dice, yo he sido levantado para liberar a este pueblo y creo que mi llamado empieza hoy. Y entonces sale y defiende ahí a un hebreo que estaba siendo maltratado por un egipcio, ¿no? Él se impacientó. Y ¿sabes algo? A veces así nos sucede a nosotros, ¿no? Nos impacientamos por querer ver el plan de Dios obrar en nuestras vidas y damos pasos antes que Dios diga, espérate, todavía no caminas, ¿verdad? Todavía no. Pero tú ya vas ahí 2 kilómetros adelante, ¿verdad? Y dice, Señor, ay, se adelantó, ¿verdad? Pues si no era ahorita, era para dentro de 5 años. Fíjate, era impaciente, era iracundo en su celo por defender al hebreo, hace justicia y mata al egipcio. Dios no le había ordenado que hiciera eso, Dios no le había dicho que hiciera eso, pero él pa' pronto, ¿verdad? Hace justicia al hebreo, mata al egipcio y lo entierra ahí en la tierra, ¿verdad? Para que nadie se dé cuenta y dice, estoy cumpliendo el plan de Dios, estoy cumpliendo con lo que Dios me mandó a hacer. Y cuando se da cuenta que lo descubrieron, fíjate, era arrebatado también porque sale huyendo y se va, ¿verdad? Y dice, no, pues el plan de Dios que se quede ahí a la deriva, yo corro, ¿no? Y sale corriendo y rápido se casa con una de las hijas de Jetro. Llega al pozo, le saca agua a las muchachas, espanta a los muchachos que estaban ahí cotorreándolas, ¿verdad? Y a ver, sáquense ahora. Y agarra el agua, les dice, a ver, muchachas, por favor, traigan sus cántaros. Era hebreo y mexicano, ¿verdad? Traigan sus cántaros y les voy a echar agua aquí, ¿verdad? Y aparte les voy a cantar una cancioncita, ¿verdad? Amorcito corazón. Y las muchachas, ¡ay!, ¿verdad? Y entonces las muchachas agarran su cántaro con agua, se van a su casa, llegan con Jetro, le dicen, papá, en el pozo a unos muchachos nos estaban ahí cotorreando, faltando al respeto y llegó otro alto, güero, de ojos azules, parecido a Daniel Carrillo y nos defendió, nos sacó agua, nos llenó. Y el papá dice, ¿y dónde está el muchacho? Y, pues se quedó en el pozo. No, muchachas tontas, vayan por él, esos son los buenos. Esos son los que valen la pena. Tráiganlo a comer. Y las muchachas ni tardas ni perezosas fueron. Moisés, que dice mi papá que vengas a comer, ¿verdad? Y Moisés fue y comiendo, el papá le dice, pues ¿por qué no te casas con una de mis hijas? Y Moisés dice, para pronto, ¿cómo no? Fíjate, era impaciente, era iracundo, era arrebatado. Y número 4, era inmaduro. Fácilmente se dejaba llevar por sus sentimientos y por sus emociones. ¿Cómo cambió de ser impaciente, iracundo, arrebatado, inmaduro? ¿Cómo cambió a ser el hombre más manso que había sobre la tierra, más que todos los hombres que habían sobre la tierra? ¿Cómo llegó a ese punto? Y la respuesta, hermano, está en sus 80 días arriba del monte Sinaí, en la presencia de Dios. Dice la Biblia que estuvo 80 días en ayuno, sin pan y sin agua. Eso fue totalmente sobrenatural. No intentes hacerlo. No intentes hacer, hermano, yo también voy a ayunar 80 días sin pan y sin agua. No intentes hacer eso. Yo estoy convencido que Moisés pudo hacer eso, hermano, porque estaba absorto en la presencia de Dios. No necesitó ni pan, no necesitó ni agua. Y no estuvo los 80 días seguidos, estuvo primero 40 días, porque fue difícil romper su carácter. Está los primeros 40 días y a la mitad de los 40 días la cosa se quiebra porque Dios le dice a Moisés, a ver, tienes que descender del monte porque el pueblo que sacaste de Egipto ya se corrompió. Escucha esto, después de 40 días y 40 noches de estar en la presencia de Dios, bajó con su mismo carácter. Era difícil, porque déjame decirte algo, hermano, porque es difícil que Dios provoque en nosotros o produzca en nosotros mansedumbre. Es difícil romper nuestro carácter, hermano, porque es un carácter que tenemos desde chiquitos, ¿sí o no? Y para que Dios lo rompa. Entonces sube 40 días y 40 noches, está en ayuno, está en la presencia de Dios, pero cuando baja y ve el becerro se llena de ira. Su carácter impaciente, iracundo, arrebatado e inmaduro regresó. Y entonces
rompe las tablas. Fíjate, si tú te das cuenta, dice que Dios escribió en las tablas. Dios, cuando Moisés llegó al monte, Dios ya tenía preparadas las tablas y le dijo a Moisés: ok, estos van a ser los mandamientos. Mandamiento número 1: no tendrás dioses ajenos. Y empieza Dios con su dedo, dice la Biblia, con su dedo empieza a escribir en las tablas. Imagínate, maravilloso, ¿no? Y cuando baja después de los 40 días, Moisés toma las tablas que Dios escribió, baja, ve el becerro y lo primero que hace, hermano, es quebrar las tablas. Y Dios arriba, me imagino que, pero ¿por qué las quiebras? Rompe las tablas y se enoja y dice: desháganme ese becerro, ¿verdad? Y lo hace polvo y lo echa al río y se los da literalmente, hermano, a tragar al pueblo de Israel. Ahora van a tomar vasitos ahí con el agua y el oro molido que está ahí del becerro y se la van a tragar, ¿verdad? ¿Por qué, Moisés? Porque estoy enojado, porque quiero. O sea, el mismo carácter. Y Dios dice: ay, bueno, Monchis, ven, súbete otra vez porque tengo que tratar contigo, Monchis. Está difícil tu carácter. Escúchame, hermano, si Moisés tuvo que estar 80 días, yo tendría que estar como unos 250 más o menos, ¿no? Unos 500 días que en la presencia de Dios. Sube de nuevo al monte. Fíjate, ve conmigo ahí en Éxodo capítulo 34. Y fíjate lo que dice el versículo 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque yo las primeras las escribí yo y me las rompiste, entonces ahora ya no voy a escribir yo, ahora escribes tú. ¿No? Yo escribí las primeras con mi dedo, ahora, y vas a ver el trabajo que va a costar, entonces ahora escríbelas tú, ¿no? Dice: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová otros 40 días y 40 noches. No dice así, pero en capítulos anteriores ya habían pasado los primeros 40 días y las primeras 40 noches. Estos eran los segundos 40 días y 40 noches. Dice: no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Escucha, después de los 80 días, dice el verso 29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios, después que pasaron los 80 días y las 80 noches. Y yo estoy convencido que después de ese tiempo, Moisés se convirtió en el hombre más manso que había sobre la tierra. Su carácter se había esfumado, su carácter se había ido, y ahora Moisés era un hombre controlado por el Espíritu Santo. Y a partir de ahí, hermano, tú ves que el pueblo empieza a marchar después de Números, empieza a marchar hacia la tierra prometida. Y cada que hablaban de Moisés y de Aarón, cada que se quejaban por carne, por agua, por lo que fuera, Moisés lo que hacía era postrarse sobre su rostro y orar y decir: Señor, ayúdanos, ¿verdad? Y Dios le decía a Moisés: levántate y vas a hacer esto, levántate, vas a hacer así, levántate, vas a hacer así. O sea, Moisés empezó a vivir como el hombre más manso que había sobre la tierra. ¿Por qué razón, hermano? La razón era intimidad y relación y comunión con Dios. Necesitamos orar, necesitamos leer la Biblia, necesitamos ayunar, necesitamos ser verdaderos adoradores. ¿Por qué? Porque solamente en la intimidad, solamente en la presencia de Dios, el fruto del Espíritu Santo manifestado en mansedumbre se puede volver realidad en nuestras vidas. La mayoría de nosotros, hermanos, somos mechita corta. La mayoría de nosotros explotamos en el momento, ¿verdad que sí? Se me quedan viendo y se sonríen porque tengo razón, ¿verdad? Pero déjame decirte algo: Dios quiere manifestar en nuestras vidas, a través de la presencia del Espíritu Santo, mansedumbre. Dice Mateo capítulo 5, versículo 5:
bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir la tierra por heredad. Y eso me llamó mucho la atención. Te voy a decir por qué. Es muy interesante que dice que solamente, escucha, solamente los mansos, no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice Jesús, Mateo capítulo 5, versículo 5. Solamente los mansos van a recibir la tierra por heredad. Algunos teólogos dicen que eso significa que en el milenio, cuando Jesús esté reinando, los mansos van a estar gobernando junto con él. Y hay respaldo bíblico. Jesús habla de cuando un hombre está haciendo cuenta con sus criados, a los que les dejó 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. Y hay una parte en los evangelios donde dice: porque fuiste fiel, tú vas a gobernar sobre esta ciudad. Pudiera ser que estoy de acuerdo con esta gente teóloga que dice eso. Y es muy interesante que dice eso, porque en el ejemplo de Moisés termina en una tragedia. Ve conmigo, Números, capítulo 20. Ya están a punto de entrar a la tierra prometida. Están a unos días, a unos meses de entrar a la tierra prometida. Ya todo está listo. Moisés está listo para meter al pueblo a la tierra prometida. Escucha lo que voy a decir. Moisés está listo junto con el pueblo para recibir la tierra de Canaán por heredad. ¿Me está siguiendo? Ok. Entonces dice capítulo 20, versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no van a heredar la tierra prometida, tú ni Aarón. No meterán a esta congregación en la tierra que les he dado. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué Dios le impidió a Moisés entrar a la tierra prometida? Te doy el contexto de ese capítulo. Los israelitas, allí en el capítulo 20, los israelitas se vuelven a quejar por agua. Y muy interesante que Dios no se enoja en contra de ellos. En otras ocasiones Dios se enojaba y decía: este pueblo, Moisés, lo voy a destruir y te voy a dejar. Y Moisés decía: no, Señor, no lo destruyas. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿No? Pero en esta ocasión, cuando el pueblo se rebela por el agua, Dios no se enoja. Dios se voltea con Moisés y le dice: muy bien, Moisés, vas a hacer esto. Vas a tomar la vara, número 1. Número 2, vas a hablarle a la roca, cosa que jamás había hecho Moisés. Con su vara siempre había golpeado la roca, pero en esta ocasión Dios le dice a Moisés: no vas a golpear la roca, le vas a hablar a la roca. Y ella, la roca, va a dar agua. Imagínate, hermano. Porque nosotros somos personas que nos gusta acción, ¿no? O sea, yo golpeo aquí y entonces empieza a salir agua. Y se requiere de fe, ¿no? Para pegar aquí y que salga agua. Pero se requiere de más fe que yo diga, no golpeé, sino que yo diga: roca, que salga agua. Eso es más difícil, ¿no? Porque, o sea, es más fácil que tener una acción. No sé si me estoy explicando, ¿no? Algo que hacer, pero nada más hablar y decirlo. Además, la experiencia pasada ha sido que siempre he golpeado la roca. Ese es el patrón. Siempre lo hemos hecho así. Siempre le hemos pegado a la roca y entonces la roca produce agua. Nunca le hemos hablado a la roca. Nunca le he hablado a la roca para que de la roca salga agua. Y ahora Dios me está diciendo que le hable a la roca para que dé agua. Y número 3, le dice Dios a Moisés: y dale de beber a la congregación. Pero escúchame, hermano, Moisés vuelve a su carácter impaciente, iracundo, arrebatado e inmaduro. Por esto digo que es el Espíritu Santo hablando, porque Moisés no tiene empacho en el capítulo 12 de decir: era el más manso de toda la tierra, y ahora no tiene empacho en decir: la regué, fallé. Moisés lo que hace, hermano, en su carácter impaciente, iracundo, arrebatado e inmaduro, que fue un retroceso terrible en su vida,
es, número uno, los regaña. Bola de rebeldes, les dice, ¿no? Número dos, se atribuye las obras de Dios. Les hemos de hacer salir agua de la peña. O sea, yo y Dios, ¿verdad? Les hemos, Kimosabi. Si tú no vas a hacer nada, lo va a hacer Dios. Tú nada más vas a hablar, tú nada más vas a hacer el instrumento. Dios es el que va a hacer todo. Pero Moisés dice, les hemos, yo y Dios, hacer salir agua de esta peña. Y entonces, sin obedecer a Dios, no le habla a la roca. Él dice, mejor voy a la segura, mejor voy a lo que he hecho toda mi vida, y golpea la roca con la vara. Y entonces, por la pura misericordia de Dios, sale agua y le da de beber a la congregación. Y entonces es que el Señor le habla allí en el versículo 12 y le dice, por cuanto no creíste en mí. Escúchame, su error fue no haber creído en Dios para hablarle a la roca. Pero además, escucha lo que voy a decir, hermano, porque esta es la culminación de mi predicación. La mansedumbre que había logrado en su vida, en ese momento se fue a la basura. Eclesiastés capítulo 10 versículo 1 dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Y luego agrega Eclesiastés y dice, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Ya había avanzado kilómetros, ya había avanzado un terreno increíble Moisés en cuanto a su carácter, y tuvo un retroceso increíble, y le costó, hermano, ese retroceso le costó entrar a la tierra prometida. Y es curioso que Jesús dice después, los mansos recibirán la tierra por heredad. No estoy hablando de perder la salvación, aunque yo particularmente sí creo que la salvación se puede perder. Yo lo creo. Tú puedes creer lo que tú quieras, ¿verdad? Si tú me dices, no, pastor, yo creo que la salvación no se pierde, estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Eso es algo que los teólogos no se han puesto de acuerdo por años, ¿verdad? Entonces, si alguien aquí dice, hermano, pastor, yo sé que mi salvación no se va a perder jamás, amén, yo te digo amén, ¿verdad? Pero yo, Daniel Carrillo, yo personalmente, individualmente, creo que la salvación sí se puede perder. Pero no estoy hablando de eso hoy, estoy hablando de perder bendiciones por descuidar nuestra vida espiritual. Estoy hablando, hermano, de echar a perder todo lo que hemos logrado por pequeños errores. Por eso, y con esta cita termino, Pablo dice, Primera de Corintios, ve conmigo ahí por favor, capítulo 9, y fíjate lo que dice el versículo 27, pero yo te lo voy a leer en la en la Biblia textual, y dice, sino que trato con severidad, en la Nueva Traducción Viviente dice, disciplino mi cuerpo. Fíjate, la Biblia textual dice, sino que trato con severidad. La Nueva Traducción Viviente dice, disciplino mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre. La Biblia de las Américas dice, lo hago mi esclavo. La Nueva Versión Internacional dice, lo domino. No sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo quede desaprobado. Y la Reina Valera 60 dice eliminado. Escúchame lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, yo trato duramente mi cuerpo. Y no está hablando Pablo de darse de latigazos o caminar descalzo sobre vidrios, ¿no? O ir hincado 20 kilómetros con nopales en las rodillas. No está hablando de eso. Está hablando de disciplinar. Está hablando de volver esclavo, dominar su cuerpo. ¿De qué está hablando? Sus pasiones, sus emociones, sus impulsos, sus vicios, sus adicciones, sus pensamientos, su carácter, su palabra, lo que ven sus ojos, lo que oyen sus oídos, todo bajo control, todo bajo dominio del Espíritu Santo. Y dice Pablo, yo le digo al Señor, Señor, tomo control, tomo autoridad,
Tomo templanza, dominio propio de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, habiendo yo predicado el evangelio para otros, yo después, como Moisés, venga a ser eliminado. ¿Por qué? Por haber retrocedido kilómetros lo que Dios ya había logrado en mi vida. Entonces yo, dice Pablo, golpeo mi cuerpo, lo someto a servidumbre y le digo al Señor: Señor, aquí estoy, toma control, toma autoridad, porque no quiero retroceder. Lo poquito que he logrado, o lo más o menos que he logrado, o lo mucho que he logrado, en mansedumbre no lo quiero echar a perder, regresando con mis pensamientos, mi carácter, mis emociones, mis sentimientos. No quiero regresarlo al carácter anterior y echarlo a perder. Y entonces perderme, heredar la tierra, recibir la tierra más bien por heredad. Necesitamos venir delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Necesito tener una vida de relación, de comunión, de intimidad contigo. Necesito ser manso. No lo soy, Señor, ayúdame a hacerlo. Pero ir avanzando en ese caminar y no echarlo a perder, porque yo quiero recibir la tierra por heredad. ¿Cuántos necesitan ser mansos? Y ahora sí, yo levanto mi mano, ¿verdad? ¿Cuántos necesitan mansedumbre en su vida? Amén. Aprendan de mí, dice Jesús, que yo sí soy manso y humilde. Fíjate, y dice Jesús, de corazón, que tú y yo lo podamos ser. Amén. ¿Nos podemos poner de pie? Músicos, vengan, por favor. Aprender a tener intimidad y comunión con Dios, hermano. Debemos esforzarnos por observar las disciplinas espirituales. Y la idea es mantenernos en intimidad con Dios para no perder nuestro galardón. Y yo te voy a pedir que, si quieres hacerlo, cierres tus ojos y le digas al Señor: Señor, perdóname por no ser manso. Perdóname por no tener esa actitud de mansedumbre, porque sigo teniendo mi carácter, Señor. Sigo manteniendo mi carácter. Y yo quiero llegar a ser un hombre manso, Señor. Yo quiero llegar a ser bienaventurado, feliz, dichoso, por ser manso y por heredar, por alcanzar, por recibir la tierra por heredad en mi vida, Señor. Si tú verdaderamente deseas mansedumbre en tu vida, yo te voy a pedir, si quieres hacerlo, levanta tu mano ahí donde estás y dile: Señor, aquí estoy. Trae mansedumbre a mi corazón. Perdóname porque yo inmediatamente busco la venganza. Perdóname porque yo inmediatamente me prendo, me enojo, me lleno de ira. Perdóname porque yo rápidamente soy impaciente, Señor. No tengo paciencia con otras personas, no tengo paciencia con las circunstancias. Perdóname, Señor, porque rápidamente yo reacciono ante la injusticia, ante el pecado de otros hacia mí. Perdóname, Señor. Perdóname porque rápidamente reacciono ante la ofensa. Perdóname, Señor. Tu palabra dice que son bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y Padre, yo quiero llegar a tener mansedumbre en mi vida y quiero recibir la tierra por heredad. Quiero reinar junto contigo, Señor. Quiero estar a tu lado, Padre Celestial. Y como Pablo, yo quiero doblegar mi cuerpo, mi carne, mis pensamientos, mi carácter, mi corazón, mis sentimientos, mis emociones. Todo lo que soy, doblegarlo delante de ti. Y Señor, yo te pido esta mañana que me lleves a tener tiempos de intimidad y de comunión contigo. Yo quiero practicar las 5 disciplinas espirituales. Yo quiero, Señor,
ser un hombre, ser una mujer que busca tu presencia, Padre. Y allí en tu presencia, allí en medio de tu presencia, mi carácter pueda ser transformado, mi manera de pensar pueda ser transformada, mis sentimientos y mis emociones puedan ser transformados, Señor. Y yo pueda llegar a ser una mujer, un hombre manso y humilde como tú de corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.